asistencia un jueves más a las actividades de Espacio Ardemans. Normalmente sabéis que entre los temas que solemos tocar aquí, pues están los temas relacionados con la persecución que supone la Ley de Memoria Democrática y otras legislaciones que han ido apareciendo en los últimos años y que persiguen dividir a la sociedad española en dos bandos: el bando de los oficialmente buenos, ¿no?, que son los que se avienen a toda la ideología progresista, y los que nos oponemos a esa ideología progresista, que somos rápidamente tachados de los malos oficiales, ¿no? Y eso sucede también con los que defienden públicamente sus valores como católicos, ¿no? España, antaño pues una nación católica, hemos pasado prácticamente en una sola generación de que los católicos sean la inmensa mayoría a que los católicos seamos una minoría, ya no tanto al número de personas que profesan su fe, sino a la importancia social de los católicos. Bueno, esto sería largo de tratar. Seguramente los propios católicos seamos responsables de esta situación, porque hemos ido abandonando espacios públicos por distintas circunstancias. Lo que sí que es verdad es que en muchas ocasiones, aparte de las legislaciones que, como digo, pues amenazan a todos aquellos que nos oponemos a sus ideologías con diversos temas, pues hay otras fórmulas de coacción que se dan más en el día a día, en la vida diaria, ¿no? Y bueno, pues los que llevamos años de militancia política contracorriente, por definirla de alguna manera, pues lo hemos sufrido en nuestras propias carnes en distintos puestos de trabajo. Cuando uno de nosotros pues accede a un puesto de trabajo, sabe que en algún momento dado, dado que la militancia política es pública, pues se van a enterar en esa empresa, y a partir de ahí pues se puede abrir una caja de sorpresas. Puede ser que tengas la suerte y alguno de tus jefes sea simpatizante, con lo cual, pues oye, estupendo, lo mismo te ganas un ascenso incluso, eso es raro que ocurra. Puede ser que sean indiferentes, que simplemente les parezca algo curioso, mientras no perjudique a la empresa, que es una coletilla que a mí en particular pues me han dicho en algunas empresas, ¿no? Mientras no perjudique a la empresa, tú puedes hacer lo que quieras. Muchas veces le digo, pues muchas gracias, gracias por permitirme hacer lo que me da la gana en mi tiempo libre y además desarrollar mi actividad en un partido político, dado que la legislación vigente considera además que los partidos políticos pues son algo muy importante y representan el pluralismo político, bla, 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 bla. Entonces, aún así parece que ellos te lo conceden como de forma graciosa. Te dejamos hacer tu actividad política. Muchas gracias. Pero en no pocas ocasiones pues uno se enfrenta a situaciones muy desagradables que suceden en el entorno de las empresas y que uno, por dar testimonio o bien de su ideología o de su fe religiosa, pues en ocasiones pues le ponen no pocos problemas. Bueno, es un poco el caso que nos ocupa hoy. Hoy nos acompaña Javier. Javier es un funcionario. Ahora él dirá hasta qué punto quiere contar su peripecia personal o hasta qué punto quiere dar datos de su peripecia personal, porque yo creo que es mejor que sea él el que maneje qué datos quiere dar o qué datos prefiere ocultar. Lo cierto es que por ser coherente con su fe, por ser coherente con su catolicismo y defenderlo pues, públicamente, pues en una administración pública española pues ha tenido digamos, encuentros desagradables. Se ha visto digamos, enfrentado a algunos de sus compañeros y además pues, se ha visto desamparado por la administración que hay que recordar que en este régimen del 78 la teoría dice que es una administración que es en principio equidistante, que debe respetar todos los valores y todas las ideologías y por lo tanto pues debe permitir a que cada uno de nosotros expresemos públicamente nuestra ideología, nuestros valores o nuestro credo, nuestra fe, pero en la práctica sabemos que esto no es así. Bueno, pues yo me voy a callar, vamos a escuchar a Javier. Alguno de vosotros quizás ya le hayáis escuchado en algunos medios de comunicación, él viene denunciando esta situación desde hace algunos meses y bueno, pues ha dado algunas conferencias de prensa o ha atendido algunos medios de prensa que se han hecho eco de esta situación y eso, bueno, él nos lo contará ahora. Luego, si queréis, entablamos con él un pequeño diálogo una vez que él nos haya contado su experiencia
pero yo creo que en buena medida lo que ha hecho él es exactamente lo correcto, que es darle visibilidad a un problema, primero como denuncia, ¿vale? Como denuncia genérica, porque sabemos que no es él solo el que vive este tipo de situaciones desagradables en su entorno profesional, pero también como un mecanismo de autodefensa. En la medida que él demuestra que tiene cierta capacidad de denunciar, cuando digo de denunciar me refiero a denunciar públicamente en medios de comunicación, más allá de la denuncia jurídica, que también pues, él nos contará si eso tiene algún recorrido, pero bueno, el demostrar cierta capacidad de denunciar públicamente eso y de que se haga eco, pues muchas veces sirve también de autodefensa. Por lo cual yo animo a los que nos estén escuchando a través de las grabaciones que estamos haciendo hoy, que si viven esos casos, que contacten con asociaciones, con grupos que les puedan echar una mano, que les puedan asesorar, pero que en ningún caso pues, cedan a la tentación de decir, bueno, mejor me callo, mejor miro para otro lado, porque yo creo que es un entendimiento erróneo de ese mandato de Cristo de poner la otra mejilla, porque aquí lo que está en juego no es nuestro ego personal, es decir, cuando a alguno de nosotros nos insultan por defender a nuestra patria, o cuando algunos de nosotros nos insultan por defender a Cristo o a su Iglesia, no somos nosotros los objetivos de ese insulto o de esa crítica, sino que es nuestra patria o nuestro Dios. Y entonces no solamente es que tengamos derecho, sino que estamos obligados a responder en coherencia, a responder de forma proporcionada, pero desde luego a dar testimonio respondiendo. Entonces, por eso yo animo a todas las personas que nos estén escuchando a que hagan eso. Muchas veces para hacer eso lo mejor es no sentirse solo, por lo cual acudir a las asociaciones que hay, algunas de ellas especializadas, como Abogados Cristianos y otras asociaciones que llevan este tipo de asuntos, o si no, bueno, pues a los grupos políticos o sociales o del ámbito que sea, que sepan que les pueden echar una mano, porque insisto, pues vienen tiempos difíciles, bienvenidos sean esos tiempos difíciles, porque harán la depuración de los cobardes, pero bueno, mejor hacerlo acompañados. Bueno, yo me callo ya y les dejo con Javier, que es el protagonista y quien nos va a contar su testimonio y su experiencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Espacio Ardemans. Me complace enormemente ver aquí un grupo de patriotas, de católicos que desean ni más ni menos que recuperemos aquello que nos han arrebatado. O sea, somos gente normal los que estamos aquí, que simplemente decimos somos católicos y somos españoles. ¿Y qué? ¿No? Pues bueno, así vamos a empezar esta conferencia, que a mí me gustaría enfocarla como ni una víctima del guerracivilismo más, pero ni una más. Porque la guerra ya terminó, los españoles hicieron un gran concilio desde la posguerra, no desde la transición, que a día de hoy se reescribe la historia, etc. Y incluso gente que estuvo perseguida por sus ideas en la época franquista, como puede ser Ramón Tamames, Sánchez Dragó, que ya falleció, Germán Terzo, Jiménez Los Santos. Incluso ellos defienden mucho más a Franco que los que no lo han vivido. O sea, ellos sabrán mejor que nadie lo que era esa época. Incluso Sánchez Dragó dijo que en la España de Franco, pues que como en pocos sitios, ¿no? Y había vivido en muchos países, incluso tuvo alguna que otra pareja extranjera, como quien dice. Bueno, pues yo creo que esta conferencia, antes de entrar en mi caso particular, tenemos sobre todo que definir los conceptos, porque el enemigo nos está ganando por goleada en cuanto a prostituir el lenguaje, y así se pervierten las mentes de las personas. Primero tendríamos que definir qué es ser católico, porque yo creo que mucha gente en España desconoce lo que es ser católico. Efectivamente, tenemos que tener la otra mejilla con las ofensas personales, es decir, si a mí un pobre hombre me dice tú eres un facha, un racista o lo que sea, pues ya está, no da para más ese hombre. Ahora, si se meten con Cristo, la suma impiedad no está consentida a consentirla. Ya lo decía Santo Tomás de Aquino, lo dice San Juan Crisóstomo, etc. Y a día de hoy parece que el catolicismo es el relativismo del todo vale, el igualitarismo, y todas estas ideologías modernas, que en parte el posconcilio se ha valido de ellas, para ir infiltrándolas. Y bueno, hace falta gente que alce la voz en todos los ámbitos, ya sea pues, el Rosario en Ferraz, aquí dando testimonio, sacerdote muy valientes, está ahí por ejemplo el obispo Strickland, que bueno, hicieron lo que le hicieron, pero es un valiente dando testimonio. Y por supuesto nosotros tenemos que tener una obediencia al Papa y a Roma como católicos, pero eso no quita que si alguien dice algo que no sea dogmático, no existe una obligación de obediencia, que eso muchas veces se desconoce. Es decir, si alguien dice
aunque sea un superior jerárquico. Yo defiendo las uniones civiles entre homosexuales. Muy bien, pero el catecismo y la tradición dice que es un pecado que clama al cielo. Y cualquier religión lo mira así, o cualquier cultura, porque es que si no, no existiríamos como personas, porque si no hay procreación, que eso es biología pura, no hace falta ni ir a una misa para saberlo, pues ocurre lo que ocurre. Entonces, aquí el verdadero enemigo es Satanás. Y o sea, Satanás y la masonería, que la masonería es el mayor instrumento de Satanás, y lo explicó perfectamente el Papa León XIII, que el reino de Satanás es la masonería, el reino de los cielos es la tierra, lo representa la Iglesia, que tenemos que estar en comunión con el cuerpo místico de Cristo. Entonces, la masonería se vale de hostiles, que no del enemigo, que el enemigo, como digo, es Satanás y la masonería, se vale de hostiles para amedrentarnos, señalarnos, decir, oye tú, te tienes que sentir avergonzado por ser católico, pero damos la puerta abierta al inmigrante ilegal que ha entrado y que está usando pues, sus costumbres, imponiéndolas de manera civil, etc. Porque ya la guerra no es con pistolas, es una guerra silenciosa y nos están invadiendo premeditadamente. Aquí se alinean la ideología de género, el aborto, el islam, y aunque tengan intereses contradictorios, lo que quieren es acabar con el hombre blanco, heterosexual, católico, occidental. Tiene que quedar claro que somos el blanco de esta gente. Entonces nosotros tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. No podemos utilizar las mismas armas que el enemigo. O sea, no tenemos que recurrir a la mentira, ni a la extorsión, ni nada de esto. Pero tampoco tenemos que agachar la cabeza. O sea, tenemos que... o sea, Cristo no estuvo en el mercader de los templos diciendo, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿No? O sea, pues San Juan Crisóstomo lo decía, que si alguien blasfema, tú primero la adviertes en privado, luego en público, y a la tercera le das una torta y santificas el golpe. Claro, lo que pasa es que yo a este que me amenazó, si yo hubiera hecho eso, ahora todas las instituciones en mi contra, ahora él me puede decir lo que sea y amenazarme y aquí no pasa nada. Bueno, pues ya con esta introducción, que creo que me he extralimitado un poco, procedo un poco a lo que fue mi caso concreto. Yo soy funcionario del Parlamento de Andalucía, entré por oposición, y yo tenía una vida muy tranquila en el Parlamento. O sea, cumples tu trabajo, te vuelves a casa y ya está, como cualquier funcionario. Sin embargo, este compañero, que vino unos meses después, ya desde el principio a mí me hacía preguntas, pues, que por qué santificaba la mesa cuando comía, que por qué me juntaba, o sea, que si la gente que se juntaba conmigo, que si tenía las mismas creencias que yo, que por qué iba a misa todos los días, o sea, un interrogatorio policial del comunismo del siglo pasado, para que nos entendamos. O sea, nos venden mucha democracia, pero realmente el pecado del régimen del 78 pues es ser católico, en fin, todo lo que ya he comentado, ¿no? Y yo digamos que este hombre, pues eso, durante mucho tiempo le di como un pobre hombre, intenté ponerme en su lugar, intenté llevarme bien con él, porque dije, vale, él me está atacando, pero igual es que no ha conocido otro ámbito más allá de lo que ha vivido. Pero claro, cuando el Parlamento de Andalucía instala un Belén público, por primera vez en 40 años, tú defiendes ese Belén, y este compañero a ti te dice, por un Belén, que a ver si acabáis como en Paracuello, yo ya personalmente no puedo poner la otra mejilla. O sea, ya las ofensas personales se han acabado y ya estamos hablando, como bien ha dicho Norberto, de ofensas a nuestro Señor Jesucristo, a la patria y también ofensa pues, a los mártires de la Santa Cruzada del siglo pasado, ofensa a los millones de católicos que son exterminados diariamente en África, Asia, etcétera, que eso a los medios no les interesa hablar de ello. O sea, se habla mucho de Black Lives Matter, pero parece que los negros católicos que la pidan en África, que ya ahí no interesa poner el foco, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí hago un llamamiento a todos los que nos estén escuchando que lo que hace falta son minorías organizadas. Olvidémonos de la distracción del enemigo, de que si la democracia, que si las mayorías, etc. Con la partitocracia no vamos a resolver absolutamente nada. O sea, se puede hablar de 4 conceptos y poco más. Aquí lo que hace falta es juventudes, que aprovecho para presentar este libro de aquí editado por Luz de Trento, Joven de Carácter. Hace falta, entre otros, jóvenes y personas jóvenes de espíritu, pues con voluntad firme, que digan, oye, mira, han ido a por mi familia, han ido a por mí, y está bien, ¿no? Luego también quiero promocionar otro libro, que se llama La obsesión con Franco, ¿no? Que además dice cómo defenderse de las leyes de memoria, que como precisamente, si por un Belén ya te saca lo de Paracuello, o si por atarte los cordones de los zapatos te dicen que eres un facha, esta gente a lo mejor tiene que ir a que le diagnostiquen esquizofrenia, pienso yo, ¿no? Bueno, bromas aparte.
tras lo que me dijo este compañero, que además es exconcejal del Partido Andalucista, José Miguel Fernández Zorrilla, que lo puedo decir públicamente porque los periódicos lo sacaron, no estaría infringiendo nada de derechos de autor ni pues, la intimidad de esta persona, etc. Al ser un cargo público, él ya tenía información publicada en ABC en los años 2000 o por ahí. Bueno, pues yo voy a mis superiores jerárquicos porque mi intención era resolver esto internamente. Porque yo digo, bueno, esto a mí no me interesa que salga a la luz ni llevarlo a los juzgados, yo esto prefiero resolverlo internamente, que es lo que todos pensamos cuando nos ocurre algo así. Pero claro, si tú esto lo intentas resolver internamente y te dicen que lo que te han dicho es una conversación de barra de bar, y te lo dicen además católicos, en teoría. Hola, buenos días, estamos en Marte, no sé. Pues bueno, a día de hoy los que somos los normales somos los raros y los raros son los normales, en fin. Posteriormente, pues yo presenté una denuncia penal, etc. Todo esto acabó llegando a los medios y ya cuando llegó a los medios pues ya no son tan chulos, ya miran para otro lado, ya no saben afrontar las consecuencias, cosa que me llama la atención habiendo tenido un cargo público, porque debería saber como cargo público que las acciones públicas tienen consecuencias públicas. Y digamos que el letrado mayor de mi parlamento, o sea, del parlamento donde estoy, no es propia mía, intentó resolver este asunto sin que tuviera pues, mayor repercusiones mediáticas. Y dijo que a ver cómo podíamos solucionar esto dentro del Parlamento. Yo comenté que si él pedía disculpas por todo lo que hizo, que yo incluso ofrecía retirar la denuncia. Yo retiré la denuncia, porque honestamente a nadie le gusta estar en un procedimiento durante años, etc. Y lo que me dice este chaval, llegado a la mediación, es que bueno, que él lo siente porque no se imaginaba que esto iba a tener tal trascendencia mediática, ni lo que iba a pasar, pero que él en ningún momento dio trascendencia al comentario. Y bueno, este hombre es historiador, sabe lo que pasó en Paracuello. Por lo tanto, habrá que decirle, tío, sácate el serrín de la cabeza y ponte a estudiar historia de verdad. Porque otra cosa no se me ocurre decirle. Y además no fue ese el único caso aislado. Luego, por ejemplo, cuando la primera noticia en OK Diario salió publicada, no pasaron ni 24 horas y en un grupo de WhatsApp de trabajo donde nunca se había hablado de política, el líder de comisiones obreras del Parlamento de Andalucía dijo en ese mismo grupo, no pasarán. O sea, yo me pregunto sobre todo, ¿quién les ha dado a esta gente el monopolio de la voz o para que nos digan cómo vivir y cómo pensar? O sea, si ni siquiera tienen mayoría democrática, ya que hablan tanto de democracia. ¿Sánchez con quién gobierna? ¿Con Podemos? ¿Con los bilduetarras y los separatas? ¿Quién ha votado a los bilduetarras y los separatas? Bueno, ya el sistema está amañado, pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Entonces, yo lo digo de verdad, vamos a dejarnos ya de tonterías, de que si respeto humano, si libertad de expresión, etc. Aquí hay una verdad y aquí hay una mentira. Aquí tenemos que dejar las cosas claras, que solo hay una religión verdadera, que como bien dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y esta gente habla de neutralidad y diversidad como un pretexto para eliminar la única religión verdadera. Porque a los musulmanes los persiguen, les pintan las mezquitas, Rita Maestre que decía arderéis como en el 36 entre las propias mezquitas. O sea, siempre van a por nosotros. Y nosotros, pues no somos como ellos. No lo somos ni queremos serlo. Pero tampoco nos vamos a dejar avasallar ni pisotear. Porque si uno guarda silencio, tendremos que dar cuenta de ello el día del juicio, ¿no? Y bueno, luego, por contar así algo más, puedo decir también que en el pasillo luego algún compañero compinche de este chaval, del que me lanzó las amenazas, pues me ha dado algún codazo que otro y lo tuve que sacar en prensa para que parara ese tipo de actitudes. Y la reacción que tuvieron fue, cuando posteriormente me vieron después de la difusión mediática, oye, dejadle paso. Claro, ven las consecuencias, paran, pero encima van con la soberbia, porque no saben aceptar que hay consecuencias para ellos. Hay un libro que yo recomiendo aquí, se llama El Protocolo de los Sabios de Sion, que comenta cómo unas leyes han sido interpretadas de manera capciosa, y es totalmente cierto. O sea, hay unas leyes que en teoría deberían regir para todos, pero esta gente la interpreta como quiere. Y luego, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional a veces dice cosas coherentes, a veces, como que el estado de alarma fue inconstitucional, pues luego aparece un ministro que está ahora mismo como magistrado en el Tribunal Constitucional, Campo creo que se apellide, que en la Universidad de Sevilla concretamente, pues dijo que no compartía la sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, están de acuerdo cuando funciona para ellos, pero cuando no. Y así nos someten, nos avasallan y nos persiguen. Y es una persecución silenciosa
que tenemos que denunciar y no dejarnos amedrentar. Y por añadir algún dato más, pues que yo considero que esto es consecuencia de la apostasía, del laicismo, de la desecularización y por supuesto de las leyes de memoria histórica que pues, lo que hacen es eso, dividir a los españoles cuando ya hubo un concilio en la posguerra que no en la transición. Muchas gracias. Bueno, estaba previsto que hoy nos acompañase el periodista Josué Cárdenas para, bueno, pues aquí en directo hacerle una pequeña entrevista a Javier, o de hablar una conversación con él en la que pudiésemos conocer más detalles de su experiencia personal, pero bueno, no ha podido venir al final porque se ha retrasado el programa que él estaba haciendo esta tarde, así que me va a tocar a mí hacer las veces. Luego más adelante, si Javier le parece bien y si alguno de vosotros tenéis alguna consulta, alguna duda que manifestarle, pues supongo no tendré ningún problema en resolverla. Pero bueno, voy a intentar yo hacer las veces de periodista. Yo el ambiente del Parlamento de Andalucía lo conozco más o menos porque casi durante 2 años estuve allí haciendo las veces de asesor parlamentario. Si alguno de vosotros lo recordáis, hubo una parlamentaria de Vox de la primera legislatura. El Parlamento de Andalucía fue, digamos, la primera vez que Vox entró en las instituciones con cierta fuerza, ¿no? Bueno, pues en esa primera legislatura, a los pocos meses de salir elegida, pues una de las diputadas, la que era la cabeza de lista de Vox por Almería, pues abandonó Vox, se puso en contacto con Falange Española y, bueno, pues el resultado después de unas conversaciones, pues ella de alguna manera se hacía eco de nuestras posiciones políticas y nosotros le dábamos el asesoramiento político que podíamos, ¿no? Y eso pues de alguna manera lo hacía yo personalmente, con lo cual pues estuve por ahí por el Parlamento algún tiempo, ¿no? Y pude conocer a diversas personas y un poco el ambiente que se vive en el Parlamento. Claro, en aquella legislatura, es verdad que ahora ya han pasado algún año más, pero esa era la primera legislatura históricamente en la que los vencedores, la mayoría, no era una mayoría de izquierdas, ¿vale? Entonces yo recuerdo que pude hablar con el que entonces era el portavoz parlamentario del Partido Popular, con Antonio Nieto, y me decía que ellos, que estaban en el gobierno de la Junta de Andalucía, junto con Ciudadanos y con el apoyo desde fuera de Vox, que sin embargo notaban como muchas de las cosas que querían llevar a cabo no lo podían hacer porque los funcionarios, ¿vale? Pues no atendían a las razones de los que entonces eran ya sus jefes, ¿no? Los jefes políticos pues daban las instrucciones de cómo que entendían que debía funcionar la administración, pero los funcionarios pues bueno, se hacían los locos o se las ingeniaban para no obedecer esas instrucciones. Y me decía que la mentalidad, que en primer lugar buena parte de los funcionarios de la Junta de Andalucía pues eran simpatizantes de izquierdas, pero que luego incluso los que no lo eran pues tenían un poco el miedo de que, oye, mira, esto va a ser una situación transitoria, aquí lo normal es que vuelva el PSOE a gobernar, con lo cual yo no me voy a señalar siendo muy obediente con un gobierno del Partido Popular, porque el día de mañana van a venir los otros de nuevo y bueno, pues a ver en qué posición quedo yo. Con lo cual, pues el ambiente entre los funcionarios era un poco ¿no? Pero bueno, todo, pues, salvo estas cosas puntualmente, pues se desarrolla, si no me equivoco yo, pues dentro de la normalidad y de la frialdad de una administración pública, ¿no? Donde aparentemente se guardan las formas. Bueno, y aquí viene un poco la primera pregunta. Si yo no estoy equivocado, y eso me corriges tú, la máxima autoridad de la institución es el presidente, ¿no? El presidente del Parlamento de Andalucía, que en este momento es Jesús Aguirre, ¿vale? Del Partido Popular, que fue en su día consejero de Sanidad y que presumía de ser un super provida. Me acuerdo que
en la actividad parlamentaria de Luz Belinda Rodríguez, pues presentamos algunas preguntas que él tuvo que responder, por ejemplo, sobre el aborto, ¿no? Y era el clásico caso del cínico, donde decía, no, si yo estoy convencido de que de que el aborto es algo terrible y yo personalmente estoy en contra, pero ¿qué hacemos? La ley nos obliga, la ley es para todos y la ley hay que cumplirla. O sea, está poniendo por encima la ley que el derecho a la vida, ¿no? Mi pregunta es, esto ha llegado seguro a conocimiento del presidente, porque aquello al final no deja de ser como un colegio, yo a veces lo comparaba con un colegio, donde más allá de las diferencias políticas, pues eran como todos compañeros, y todos comparten espacios, todos van a la cafetería, y allí ahí se crea un microcosmos donde todos se conocen, y todos tienen, pues bueno, unos mejor relación, otros peor, bueno, o como un colegio en un instituto, pero al final allí se sabe todo, con lo cual a mí no me cabe la menor duda de que Jesús Aguirre, el presidente, pues ha conocido esto que te ha sucedido. No sé si tienes constancia. Respondiendo a la pregunta, efectivamente debe haberlo conocido, lo intentamos así, porque una de las cosas que hice, antes de alguna manera de que esto lo conociera la prensa, etcétera, fue que, como digo, mira, como internamente y administrativamente no me han hecho caso, yo presento la denuncia penal, escribo un escrito al presidente del Parlamento, en este caso don Jesús Aguirre Muñoz, pues para que tenga constancia de estas cosas, etcétera. De momento no he recibido ninguna respuesta. Entiendo que los funcionarios hicieron el trámite, etcétera, y añadir una cosa más. Ya no es solo que no me haya respondido este hombre, es que el día que yo fui al registro del Parlamento, los funcionarios de ahí, como ahí están todos conchavados por la ideología, su religión, o sea, pues me dice, oye Javier, ¿tú estás seguro de que quieres seguir con esto adelante? Y digo, sí, yo lo he meditado. Y me dicen, ¿tú sabes que estás presentando una denuncia falsa, no sé cuánto? Cuando, claro, para que haya una denuncia falsa, que yo he estudiado Derecho, hace falta, entre otras cosas, primero, que tú te inventes la historia, que de momento este hombre no ha salido a desmentirla, podría hacerlo si fuera falsa, y segundo, que no haya argumentos jurídicos. Argumentos jurídicos hay. Otra cosa es que luego los tribunales, por la interpretación y el derecho de autor, pues si te dicen acabaréis como los rojos, se entiende que es delito de odio, y si te dicen acabaréis como en Paracuellos, una conversación de barra de bar, como me han dicho internamente, ¿no? Y en cualquier caso no parece que le corresponda a la persona del registro evaluar si la denuncia es falsa o no. Yo creo que forma más parte del intento de amedrentarte para que desistas de poner una denuncia, con lo cual pues desistas de defenderte. Bueno, entonces, lo ha conocido el presidente del Parlamento de Andalucía con toda seguridad, no ha hecho nada de momento, ¿vale? Por parte de los grupos políticos, porque eso también se sabe. Por ejemplo, yo cuando estuve allí ese año y pico, es verdad que era una situación un poco especial porque coincidió con el COVID, y entonces la mitad de las sesiones no se celebraban, o iban la mitad solo de los diputados, era una situación un poco especial, pero bueno, más o menos me dio suficiente para conocerlo, ¿no? Entonces, normalmente los grupos políticos pues saben lo que pasa allí entre los propios funcionarios, y en función de las sensibilidades políticas de cada uno, pues a veces toman partido. Entonces, no es infrecuente que si hay algún conflicto laboral, pues normalmente las fuerzas políticas de izquierda, los socialistas o los comunistas o los que haya en cada momento, pues se acerquen a los funcionarios y les pregunten, oye, ¿qué pasa con este tema? Y no sé qué, ¿no? Y se les ofrezcan para darles alguna solución. ¿Ha habido alguno de los grupos parlamentarios, de los grupos parlamentarios o individualmente algún diputado que se haya acercado a ti simplemente por conocer tu caso y decir, oye, mira, he visto esto en la prensa, porque ya te digo que eso es la comidilla y estoy seguro que lo conocen todos? ¿Hay alguno que se haya acercado a ti para decirte, oye, simplemente no para solidarizarse, sino de momento solo para conocer tu versión? Sí, el único que lo ha hecho ha sido Vox, y bueno, no han tomado ninguna actuación parlamentaria, aunque por otro lado yo lo agradezco, porque creo que este tipo de cosas debemos defenderla los españoles de a pie, no los partidos políticos, porque si no se acaba ideologizando todo. Y bueno, Vox es cierto que tuvo el detalle de preguntarme y que llamaron a presentar el Belén y que comentaron la historia como había ocurrido, o sea, por lo menos le han dado cierta difusión, de lo cual en ese sentido estoy muy agradecido. Estupendo. Gracias. Esto es lo bueno de contar hoy con un técnico de sonido. Muchas gracias, Chema.
Bueno, pero más allá, digamos, de acercarse y conocerlo, pues en ningún momento, digamos, han querido tomar ninguna iniciativa política, porque hay que recordar que todo esto nace porque por primera vez, supongo que desde que existe el Parlamento de Andalucía, o por lo menos que se recuerde, pues se iba a poner, digamos, un Belén, que es una cosa tan tradicional que incluso en los ministerios de los gobiernos del PSOE, a mí me consta que en algunos de ellos se sigue poniendo el nacimiento, coincidiendo por tradición o por otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, ya no a ti, sino al hecho de que hubiese causado alguna polémica el poner un portal de Belén coincidiendo con la Navidad, no sé, eso causó algún revuelo, hicieron algunas manifestaciones a favor o en contra de alguno de los grupos políticos de Belén, o no, pasaba inadvertido. No hubo ningún pronunciamiento y de hecho yo tengo mi teoría de por qué ha sido la primera vez que se ha presentado en el Parlamento de Andalucía un Belén público. En este caso, iniciativa del presidente del Parlamento, como hemos dicho antes, don Jesús Aguirre Muñoz. Y es que al final el Partido Popular no es más que un partido socialista descafeinado, o sea, son lo mismo. ¿Qué ocurre? Que para quedar bien con sus votantes y tener el voto de la gente mayor, pues dicen, venga, instalamos un Belén y nos hacemos el voto. O somos pro vida, tal. Pero luego, pues, tienen ese doble discurso y ese doble rasero. Y incluso aquí me atrevo a decir una cosa, aunque más de uno se enfade conmigo y me diga, oye, ¿tú por qué estás diciendo esto? Yo digo que si los españoles no tenemos convicciones firmes, no defendemos las cosas del día a día, olvidaos de todo. Lo primero es aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo y luego nuestra acción en el día a día. Porque incluso Vox, ¿quién te dice que de aquí a unos años no acabe como el Partido Popular? O en algunas cosas incluso yo ya veo ciertas similitudes con el Partido Popular. Sí, hay que, en este que decías al principio de ese cinismo del Partido Popular, si es así en todo caso y en toda España, es verdad que la sociedad andaluza, eso a lo mejor nos choca un poco en Madrid y los que no lo conozcamos, pero en la sociedad andaluza en general, en Sevilla en particular, tienen muchísima importancia las hermandades, por ejemplo, tienen muchísimo calado social, con lo cual los partidos políticos, sobre todo los de derechas, pero incluso también el Partido Socialista, pues suele tratar de quedar bien con las hermandades y con digamos, las asociaciones de tipo religioso, porque saben que ahí hay un cagadero de votos, entonces por lo menos no tenerlos en contra. Entonces, tú pusiste una denuncia por lo penal, ¿verdad? Que eso entiendo que está todavía pendiente de ver si se admite a trámite o en qué... Yo, como digo, la retiré porque, sí. Porque parecía que el chaval se iba a disculpar, aunque ya luego vimos la disculpa. Pero sí que es cierto que aunque la denuncia esté retirada, que bueno, que si la Fiscalía de Oficio entendiera que hubiera algo, pueden continuar, pues bueno, parece improbable, vamos a dejarlo. ¿Y te has planteado en algún momento ir, por ejemplo, por la vía del delito de odio? El delito de odio, para los que lo padecemos habitualmente, sabemos que es un saco roto en el que, bueno, pues queda a total interpretación de, por supuesto, de las administraciones públicas, de los políticos, pero incluso también de los jueces, ¿no? Pero bueno, al final ahí está ese delito tipificado y uno puede acudir a él. Hemos visto esta misma semana como una tuitera muy progre, muy conocida, con muchos seguidores, pues como hace unos años se había permitido el lujo de hacer unas gracietas sobre los judíos y demás, y ese tema es intocable, pues ha acabado, digamos, siendo acusada por delito de odio, ¿no? Hemos visto en otras ocasiones como pues ha habido incluso colectivos, en algún caso un colectivo militar, también se ha valido de la fórmula del delito de odio, digamos, para hacer valer sus derechos. No sé si en algún momento has pensado acudir a esa fórmula del delito de odio. Yo en la denuncia pues lo planteé como un delito de odio y un delito de acoso laboral. Pero bueno, para tener una defensa más inmediata, yo creo que acorde a lo que estoy haciendo y los apoyos que estoy recibiendo, más la meditación, etcétera, yo creo que es el camino más directo, porque el resto es esperar y estar en la incertidumbre máxima. Y quiero añadir una valoración personal porque viene muy bien en relación al caso que expone. Yo creo que ya incluso no podemos siquiera hablar de derecho de autor, sino del tema. Porque si se hace cristianofobia, no pasa nada. Ahora, si se hace algo que se considera un ataque a los judíos, da igual que seas de izquierda o de derecha, irán a por ti.
O, por ejemplo, Frente Obrero, partido nuevo que ha salido, que está en contra de la islamización, tal. ¿Quién te dice que mañana los del PSOE no le pongan una denuncia de delito de odio por hablar en contra de la islamización? Pero por otro lado, eso tiene un punto bueno que evidencia las grietas del sistema y al final van a ver que esto no va ni de izquierda ni de derechas. O sea, va de que persiguen unas ideas y que nos quieren con la mordaza bien puesta. Sí, de hecho, no hay que tener mucha fe, valga la expresión, en ese tipo de defensas jurídicas. Yo sé que hay aquí algún buen abogado que se dedica a eso, pero el problema es que lo que hoy es delito, mañana deja de serlo con una ley política. Por ejemplo, hasta ahora era delito lo que se llamaban ofensas a los sentimientos religiosos, y precisamente pues, los partidos de izquierda pues, están tratando de sacar eso del Código Penal para tener barra libre y poder insultar todo lo que quieran, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver a veces que el efecto que consiguen no es el deseado, y a veces se les da la vuelta. Por ejemplo, otra de las cosas que estaban insistiendo en los últimos tiempos el presidente del gobierno era acabar con el anonimato en las redes sociales. Es decir, que uno no pueda tener un nombre de guerra, un nombre falso, un mote en las redes sociales, sino que detrás de eso se conozca quién es la persona que está pues, vertiendo sus opiniones o insultando o proponiendo delitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, pues hoy, lo que les decía, esta semana era uno de ellos los que, pues claro, estaban acabando con su anonimato, porque al ir a juicio pues se ha sabido quién era la que estaba detrás de este nick, de este nombre simulado de internet. Pero en cualquier caso, yo mi valoración es esa. Cosas que son a día de hoy delito, pues mañana, por una mayoría parlamentaria, dejan de serlo, ¿no? Y yo creo que cada vez hay que tener más claro que la vieja identificación entre lo que es moralmente aceptable y lo legal, pues eso se ha acabado, eso ha pasado a la historia. Eso quizás pues, provenga de sociedades cristianas en las que efectivamente la legislación era de inspiración cristiana, y entonces pues, toda la legislación era moralmente aceptable, o se podía hacer esa identificación entre lo legal y lo moral. Pero ya hace mucho tiempo que ha dejado eso. Sabemos que el aborto, que es un crimen monstruoso, pues es perfectamente legal. No solamente es legal, porque en la práctica se ejecuta con todas las bendiciones de la legalidad, sino que incluso el propio Tribunal Constitucional pues ha dicho que sí, que las leyes del aborto son perfectamente constitucionales, con lo cual pues ahí digamos poca esperanza cabe. Bueno, antes de dar paso a los que nos acompañan hoy, pues si alguno quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta, pues dejarte tiempo, Javier, para una última valoración. O sea, más allá, digamos, del sufrimiento personal que esto te haya podido causar. Bueno, antes quería hacerte alguna pregunta. Nos has contado, porque es una duda que me quedaba, nos has contado cómo internamente el letrado mayor, ¿no?, que es, digamos, la figura jurídica de mayor relevancia dentro del Parlamento de Andalucía, pues le quitó un poco de importancia, pero se tomaron algún tipo de medidas. Es decir, por ejemplo, se dijeron, yo no sé si esta persona con la que tú trabajas, pues le tienes en tu puesto de trabajo muy cercano, os cambiaron de departamento, ¿se tomó algún tipo de medidas o ninguna? En ese sentido hay que ser justo y decir que por la presión mediática pues que se han tomado ciertas medidas. Es cierto que se frivolizó bastante a instancias superiores diciendo bueno, conversaciones de bar de bar, lo entiende como un juego, como una broma. Sí, vamos, como los niños pequeños con la pistolita de agua en medio, ¿no? Pero más allá de eso, sí que es cierto que por la presión mediática, pues bueno, me han dejado de hacer interrogatorios, me han dejado de preguntar con quién desayuno, pedí vacaciones a mi jefe y me las dio ipso facto sin preguntarme pues a dónde voy, etcétera, etcétera. O sea, algo ha habido. Y me cambiaron a mí de sitio, que bueno, deberían haber cambiado el que lanzó las amenazas, pienso yo, pero donde yo estoy ahora, estoy en una especie de torre en el Parlamento donde tengo unos compañeros, pero hay una distancia de seguridad y demás, cada uno hace su trabajo y ahí no hay disputas ni nada y estoy muy tranquilo. Y además a mí, que me gusta la meditación y estar cerca de Dios, pues agradece el nuevo puesto donde estoy en ese sentido. Estupendo. El Parlamento de Andalucía tiene un simbolismo, creo, bastante importante, y es que, si alguno conoce Sevilla, eso era un antiguo hospital, ¿vale?
Y bueno, pues con el tiempo se abandonó y al final lo compró la Junta de Andalucía y instaló allí la sede del Parlamento de Andalucía. Entonces, creo que en lo que era la capilla, ¿vale? Pues es ahora donde es el salón de plenos. Entonces, hay unas banderolas ahí con el escudo de Andalucía que ocultan el retablo, ¿vale?, que había en esa iglesia, que solo lo ves porque en alguna ocasión puntual pues lo han quitado o porque descuelgan esos tapices para limpiarlos o lo que sea, y dices, anda, pero si detrás hay una preciosidad ahí de altar. Y a mí me parece una cosa muy simbólica como este régimen del 78, pues, concretado en sus autonomías, pues trataba de tapar al propio Dios, ¿no? Es decir, entiendo que aquello ya estaba desacralizado, pero no deja de ser simbólico que efectivamente pues el retablo que había en esa capilla del hospital pues haya sido tapado. Mi última pregunta, antes de que alguno de los que nos sigan... Una única valoración sobre lo que has comentado. Yo creo que es importante, en relación a eso, decir que las autonomías al final han sido un medio para fomentar la masonería y el anticristo, porque muchas veces escuchamos que si las autonomías destruyen la unidad de España y tal, que es correcto, pero la unidad de España no es solo lo que dice la Constitución, es España católica desde el 589 después de Cristo. Fue lo que permitió la Reconquista, lo que permitió el descubrimiento de América y muchas otras gestas. Y en la sede, en teoría, del pueblo andaluz y todas estas cosas, entre otras cosas, aparte de tapar la parte de la iglesia, hay una estatua de Blas Infante, que era un masón islamófilo. Y tú entras en el Parlamento de Andalucía y pone stop violencia de género. ¿Qué pasa? Que la única violencia que existe es la del hombre heterosexual a su pareja heterosexual, no pone stop violencia a católicos, no pone stop violencia a los que defienden la unidad de España, tal. Se dejan ya de tonterías y encima de nuestro dinero público para que financiemos esta panda de matones. Sí, efectivamente hay una estatua de Blas Infante, del que ellos venden como padre de la patria andaluza, que sabemos por los historiadores que era un personaje, digamos, estaba con una regadera, sinceramente, ¿vale? Y sin embargo, pues todos los grupos políticos, por ser justos, todos, hasta la llegada de Vox, porque Vox no le rinde pleitesía a Blas Infante, pero el Partido Popular es de los más significados en santiguarse prácticamente cuando pasan por delante de Blas Infante, y cuando se le ha hecho alguna crítica a Blas Infante, pues se lo toman como una blasfemia. ¿Cómo se puede decir eso de Blas Infante? Etcétera, etcétera. Bueno, mi última pregunta, y ya damos paso a los que nos acompañan. Al final, esta experiencia personal, más allá de lo desagradable, ¿qué puedes sacar de ello, digo, en positivo? Es decir, de esta experiencia, que hay, digamos, que te haya reconfortado, o que tú puedes decir, pues mira, dentro de lo desagradable que ha sido esto, bueno, pues tiene una parte que se agradece. Pues yo creo que es la mejor pregunta, porque al final hay que ahogar el mal en abundancia de bien, ¿no? Entonces yo creo que de este mal yo he aprendido, o sea, aprovecho para volver a promocionar este libro editado por Luz de Trento, porque en El joven de carácter, una de las cosas que se habla es del joven con firmeza. Y a día de hoy nos falta mucha firmeza de voluntad. Yo mismo el primero que me falta firmeza de voluntad, lo reconozco aquí públicamente. Y a mí esta experiencia me ha ayudado a ser más hombre, porque quieren a día de hoy una sociedad totalmente deconstruida, afeminada, ya no somos hombres, somos otra cosa, en fin. Y a mí esto me ha dicho, oye, tú tienes que ir hasta el final, tienes que luchar, porque están atacando a Cristo, están atacando a España, están atacando a los que se juegan para que tú puedas estar ahí trabajando, etc. Pero también, como alguien me enseñó muy acertadamente, distinguir siempre el enemigo del hostil. Esta gente son hostiles que buscan que perdamos el tiempo. O sea, esto despersonalicémoslo, o sea, señalémosles con el dedo cómo actúan, pero no le demos importancia personal, porque si no han ganado la batalla. Pero sí señalemos las ideas que defienden, su modo superandi, y que rinden pleitesía, aunque ellos digan que no, a la masonería y al anticristo. Porque en el momento en que tú defiendes a Blas Infante era lo que era. En el momento en que tú lanzas una blasfemia a los mártires de Paracuellos, o no pasarán o lo que sean, estás atacando a quien estás atacando. Te puedes vender como quieras, pero tus acciones te defienden. Muchísimas gracias, Javier. Yo, mi experiencia personal también, mi
experiencia personal también desde la universidad y hasta hoy es que incluso el rival político o digamos, los que son hostiles a nuestros valores terminan respetando más a aquel que los defiende en coherencia, con conocimiento de causa, pero incluso con vehemencia, le respetan incluso mucho más que al, bueno, pues al blandengue, al que es miedoso, al que por falta de carácter no da la cara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues animar a todo el mundo a que en el ámbito en el que se mueva, pues dé la cara por nuestra fe y por nuestra nación. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que comentarle a Javier? Pues adelante. Sí, la situación que has descrito, que ya me lo habías comentado, la verdad es que es testimonio o demuestra el grado de putrefacción social. Para mí lo de menos es ese chaval o ese compañero que tal, lo importante es cómo se ha hecho normal esa situación. Cómo el Belén, que aunque no seas católico, aunque no seas practicante, aunque solo sea por el recuerdo de la infancia, de ese Belén, puede nadie discutirlo. Esto lo digo un poco porque creo que la sociedad está enferma de gravedad y este tipo de reacciones yo creo que pueden ayudar a curar con mucha dificultad, con mucho tiempo, con mucho esfuerzo, a curar la enfermedad. Digo esto como anticipo a una pregunta, en mi opinión, triste. ¿El año que viene crees que pondrán el Belén? ¿Pondrán el qué? Si el año que viene volverán a poner el Belén, o por la historia de no tener problemas. Bueno, yo pienso que si tenemos la presión mediática entre todos de salir a las calles, de manifestaciones, pedir las cosas, decir que somos católicos y españoles, que es la verdad ni más ni menos, pues que el Belén se mantendrá. Ahora, si esto queda en saco roto, pues dirán, un chaval de 28 años fachilla, pues lo digo un poco y ya está, y ahí queda el asunto. Entonces, hacen falta minorías organizadas, que creo que lo comenté antes. Olvidémonos ya de las mayorías y de esto que nos vende la izquierda y vamos a por minorías organizadas. Jesús y los apóstoles eran 12 ni más ni menos y San Pablo posteriormente tuvo mucho que ver con la evangelización, incluso antes que los españoles. Y por último, en relación a tu reflexión, al final la herida ni más ni menos la enfermedad es el pecado, o sea, todos estamos heridos por el pecado original. Incluso después del bautismo tenemos el efecto de la concupiscencia. Y bueno, si ya uno no cree, apostate y demás, pues como decía Chesterton, quien no cree en Dios cree en cualquier cosa. Hacen sus nuevas religiones, que el hereje, te hacen un interrogatorio como en la vida de los otros, ahora le plantas cara y ya no son tan valientes. Incluso teniendo el apoyo popular, ya no son tan valientes. Sí, la verdad que por ese malentendido modo de pensar, de que no hay que imponer nuestros valores ni nuestra tradición, pues hay incluso colegios de los que se llaman a sí mismos religiosos, porque sus propietarios son o curas o monjas o monjes, que han suprimido las festividades, por ejemplo, del Día del Padre, para no ofender, supongo, a los hijos de... o han suprimido el Día de la Madre, o no hacen ninguna celebración religiosa por no ofender a todos los que no profesan la religión católica. Entonces se trata de, en los espacios públicos, cada día ir arrinconando más a nuestra civilización. Yo muchas veces la reflexión que hago es que efectivamente estamos viviendo, y muchas veces lo vemos de forma atónita, iba a decir al final de una civilización. Esperemos que no sea el final, porque yo creo que la luz es lo suficientemente potente como para que, aunque ya solo quede una bombilla, pues esa siga iluminando, ¿no? Pero es verdad que muchas veces las manifestaciones que vemos a nuestro alrededor son eso, de una civilización que parece agotada y en las cuales ya muchas veces ya no queda la sustancia y queda simplemente la cáscara, muchas veces, ¿no? Pero muchas veces parece que lo que les molesta también es la cáscara, ¿no? Esta misma semana insistían algunas personas, digamos, con presencia en medios de comunicación de masas, en que la única resignificación posible del Valle de los Caídos es su voladura, ¿vale? Y eso que a lo mejor hasta hace 10 años nos parecía una barbaridad, que solo podía decir algún rojete en la barra del bar de la casa del pueblo de no sé dónde, pues ahora se dice, digamos, a las claras, en televisiones públicas, en televisiones privadas y en todo tipo de medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues hay, por ejemplo,
ahí está un poco la enseñanza para todos aquellos que pensaron en su momento que no, mira, es mejor ceder en que saquen aquí a Franco y que saquen a José Antonio, porque así a lo mejor nos dejan en paz. Bueno, pues creo que se equivocaban. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, un familiar mío ha vivido varios años en Italia y me cuenta que en Italia los de izquierda y los de derecha son cristianos y católicos, que no tiene nada que ver ser de un bando o del otro con el ser cristiano. Me llama mucho la atención que en España eso es completamente distinto. ¿Alguien que sepa historia puede comentar eso? Bueno, yo mi valoración es que siendo mayoritariamente católica la población, o definiéndose a sí mismo como católicos, que lo vivíamos en España hasta hace unos cuantos años. Contaban una anécdota de cuando vino el Papa Juan Pablo II en el 82, ¿vale?, a España, pues iba en un autobús subido un montón de obispos, ¿no? Iban siguiendo al coche del Papa, ¿no?, al Papa móvil. Entonces iban por la Castellana, camino, no sé si se hizo una misa en el Bernabéu, creo recordar, y estaba por Madrid hasta arriba de gente aplaudiendo, vitoreando, con banderas del Vaticano, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aún hay que recordar el contexto. El contexto era que acababa de ganar el Partido Socialista. El franquismo se acababa de terminar, como quien dice, y era la primera vez después que una opción netamente de izquierdas, por entendernos, pues estaba en el gobierno, y además estaba en el gobierno con mayoría absoluta, ¿no? Y entonces pues estaba todavía, digamos, muy fresco todo aquello, y además estaba en duda cuál iba a ser la actitud respecto del hecho religioso y de la Iglesia misma del nuevo gobierno socialista, ¿no? Entonces, en esos momentos de tensión pues se producía esta visita de Juan Pablo II, y entonces en este autobús en el que iban un montón de obispos, pues ante el gentío, al parecer uno de ellos se envalentonó, se creció y empezó a llegar a gritar: ¿dónde están ahora los socialistas? ¿Dónde están todos esos votantes socialistas? Y otro le dijo: son todos estos, ¿vale? Y efectivamente tenía razón. ¿Y eso por qué es así? Bueno, pues entiendo que es por todas las incoherencias. No es que ser de derecha sea coherente con ser católico, porque ahí también podríamos entrar, ¿no? Pero ahora, si tú eres católico y eres católico coherente, tú sabes que hay algunas cosas que se legislan políticamente que pueden ser coherentes o no con tu fe, ¿vale? Y eso es más allá de las izquierdas y las derechas. Entonces, por ejemplo, los que apoyan el matrimonio homosexual en su día, en aquellos momentos, los que apoyaban la disolución de la familia a través del divorcio, los que apoyan el aborto, los que apoyan todo este tipo de cuestiones, pues uno, si es coherente con la fe que dice profesar, pues no les puede dar ningún apoyo. Pero sabemos que en la realidad, pues muchos de los que se dicen católicos pues son incoherentes, ¿no? Entonces, pues entiendo que en Italia puede pasar algo así similar. Es decir, la gente es católica por tradición, yo no sé si se siguen bautizando mayoritariamente o no. Eso con el tiempo yo creo que termina muriendo. Aquí en España también, por continuar la tradición, pues muchos se seguían diciendo católicos, pero esa ruptura ya ha llegado. Ya se sabe que la inmensa mayoría de los matrimonios no se celebran por la Iglesia, sino que son matrimonios civiles, que hay un montón de convivencias que no son ni siquiera matrimonios, entonces se va reduciendo, digamos, el espacio de los católicos. Entonces yo creo que es simplemente pues una demostración de incoherencia. También es verdad, enlazándolo con la historia, es que, claro, aquí venimos de un conflicto civil terrorífico, que fue nuestra guerra civil, en el que el hecho religioso tuvo muchísimo que ver. Las matanzas de religiosos, las matanzas de católicos, pues eso, digamos, genera una impronta en que, en una situación muy distinta de aquella de la Segunda República y la Guerra Civil, aún así, la inmensa mayoría de los católicos entiendan que es incoherente ser de izquierdas. ¿Por qué? Pues es que tienen el mismo nombre y apellidos. Es decir, es que el Partido Socialista Obrero Español era el partido que asesinaba a los curas. Es que la Esquerra Republicana era el partido que mataba a las monjas y las violaba. Entonces, se siguen llamando igual. Es verdad que el contexto es distinto, etcétera, etcétera. Pero claro, yo creo que todo eso todavía en España perdura. Esa es mi interpretación. Pero viene de más atrás, ¿no? Porque viene desde Fernando VII, viene la división esta. Bueno, vamos a ver, las revoluciones liberales también fueron muy anticlericales y muy hostiles a la religión católica.
Pero bueno, yo creo que en el caso de España sobre todo está marcado por la tragedia de la guerra civil y los posicionamientos políticos, pero bueno, no sé. En los años 20 en Italia, la Iglesia Católica lo tenía clarísimo, no criticaba el fascismo italiano, como digo, en ningún momento. De hecho, el Papa jamás vino a condenar el fascismo italiano. Pero después de la Segunda Guerra Mundial ese panorama cambia. Y es la retirada de la sociedad, porque realmente es una retirada no solo de la política, sino también de la sociedad, de la Iglesia Católica, lo que hace es orientar a los fieles católicos. Aquí en España, es cierto que después en España hubo un genocidio, porque es de aplicación la palabra genocidio en su sentido más estricto. Una persecución de un grupo humano por sugerencia religiosa. Es lo que decía Lamsky. Lamsky, cuando habla de genocidio, lo limita a cuestiones raciales y, en segundo lugar, a cuestiones religiosas. No hace referencia a matanzas por cuestiones políticas, por ejemplo, ¿no? Vale, pues ese sentido estricto, y sin embargo, las juventudes obreras de Acción Católica y la propia Acción Católica empezó a ir variando después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 y sobre todo en los 60, a posiciones de izquierdas, y Comisiones Obreras se nutre de una cantidad bárbara de gente que viene del campo católico, que el campo católico en la España de Franco tenía unas posibilidades de expresión y de reunión que no tenía la izquierda y por supuesto no tenía el Partido Comunista, pero esos católicos sí lo tenían. De hecho, una buena parte de los cuadros intermedios del Partido Socialista te los encontrabas como antiguos miembros de la JOC, de la OAC y de la JOC, de la Juventud Obrera de Católicas, ¿no? De las hermandades obreras de Acción Católica, de las hermandades que son un sindicato paralelo a los sindicatos verticales y se movían muy bien, y muchísima gente de esta terminó a la izquierda. Yo he conocido varios casos, unos cuantos casos, entre otros la primera mujer de Felipe González. Venía de todos esos círculos, ¿vale? Y eso porque se produce en la España posterior a la Guerra Civil. Imagínate ahora que ya la Guerra Civil, tenemos ahora mismo un recuerdo porque la despierta y cierra en el sentido que les interesa, pero realmente en el campo católico todo eso está medio dormido, no inspira movilizarse, y eso es una pena, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Porque la Iglesia Católica se retira. La Iglesia como institución. Y al retirarse como institución, sus fieles quedan desorientados. Y al final te encuentras gente que sigue yendo a las hermandades, por ejemplo, en Andalucía, que tiene esa tradición, ese arraigo, que realmente inspira piedad a cualquier persona. Y luego esa gente, el 80% no va a misa. El 70% está divorciada, digo porcentajes que me lo estoy inventando, pero que es una barbaridad. Entonces, ¿eso por qué se produce? Porque sí existe ese sentimiento, esa religiosidad, porque es algo innato en el hombre, pero hay una absoluta desorientación, y eso está derivado de la falta de acción de la Iglesia Católica, que se ha ayornado, ha preferido recibir sus subvenciones, su porcentaje en el impuesto del IRPF, y entonces no tener que estar pidiendo limosna a sus feligreses. Es mucho más cómodo eso que no, en cambio, plantarle cara al gobierno, porque si le plantara cara al gobierno se le terminaban las cosas rápidamente. Solamente una pequeña digresión, si me permitéis, que he cogido la palabra y ya no paro. Una pequeña digresión. En cuanto al delito de odio. El delito de odio es un delito complejo que está pensado para la protección de minorías. Eso ha habido mucha jurisprudencia sobre el asunto, pero la última jurisprudencia del Tribunal Supremo en eso está muy clara. Está pensada para la protección de minorías. Tú puedes ofender a la religión católica, que como no es una minoría, o se entiende que no es una minoría, no puede quedar dentro del amparo penal que ofrece el artículo 510. Es más, ¿le importa otro no al artículo 510 de la religión? Lo que le importa es la provocación al odio, la violencia o la discriminación por razones religiosas, ¿vale? Pero de una minoría. ¿Quiénes son las minorías? Pues son los judíos, son los islámicos, que ya no son tan minoría, pero bueno, se les sigue entendiendo minoría, pues el Hare Krishna, eso es una minoría. Pero no porque tenga un sentimiento religioso, sino porque es una minoría que se entiende que tiene que ser protegida. La Iglesia Católica no, la Guardia Civil tampoco, nosotros tampoco, ¿vale? La Falange no es una minoría, ¿vale? Entonces sería muy complicado que alguien dijese, no, hay que proteger a la Falange. Al contrario, hay otros delitos que sí están pensados para la protección del sentimiento religioso y sin embargo no se aplican. El que diga, no, vamos a retirar el Código Penal, si es que eso no sirve para nada,
quitarlo, que ponerlo, que florearlo, porque resulta que cuando vas a un tribunal... Sí, no hay voluntad de aplicación. Claro, dice que eso es libertad de expresión y se acabó. Claro. Yo no sé si a alguien le ha condenado, no sé, porque no he leído ninguna sentencia condenatoria, a lo mejor hay alguna antigua, puede ser, pero yo creo que reciente, ahora mismo sería imposible. ¿Y eso por qué? Porque en realidad los delitos de odio son delitos ideológicos, son delitos políticos. Si tú dijeses el mismo delito, tal y como está definido el artículo 510, va a decir el que provocara la discriminación por razones patrióticas. ¿Sabes? Ahora es al revés. Tú eres el que vas a ir a prisión, pero no vas a ir a prisión porque aquí hay libertad de expresión. Tú tienes derecho a decir lo que te dé la gana. Ah, pero si fomentas el odio, no. Ah, pero es que el odio que tú ahora mismo estás persiguiendo, resulta que cambian las normas, es el que tiene el poder, y ahora eres tú el que eres un odiador profesional. Eres tú el que... a través de redes sociales tratas de provocar un enfrentamiento. Ya no les gusta. Pero es que es la realidad política en la que estamos viviendo y eso es una pena. Por eso creo que cuando hablé con Javier en su momento, no vale la pena perder ni un minuto en la vía judicial, ni un minuto, porque no te van a hacer ni caso y te vas a gastar un dineral y al final lo que te vas a encontrar es una frustración. La prensa es mucho más... Es verdad, José María, que muchas veces, y eso es así, el propio gobierno lo sabe y por eso quiere acabar con ello, lo ha dicho recientemente, es que en muchas ocasiones la denuncia, el llevar algún asunto a los tribunales, te sirve en sí mismo como propaganda. Es decir, sabemos que hay un montón de casos que tú dices, mira, si un juez me lo acepta, eso ya es un triunfo, porque entonces ya la prensa se va a hacer eco y que es a mí lo que me interesa. Luego, pues oye, si al final eso tiene recorrido y acaba en una sentencia judicial favorable, pues bienvenido sea. Pero muchas veces sabes que incluso, aunque no sea así, dices, pues mira, es el mecanismo, digamos, la espoleta que hace que la prensa pues termine haciendo caso a algo. Javier, ¿algún comentario a todo esto? Pues quería hacer varios comentarios en relación a lo que había escuchado. Bueno, yo como católico sí dejar claro que efectivamente la jerarquía de la Iglesia pues está ahora mismo en cosas que en muchos aspectos no tiene que ver con el Evangelio, ni con los dogmas, ni está evangelizando, etc. Pero no olvidemos nunca que fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Es decir, una cosa es las personas que componen la Iglesia y otra cosa es la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, que es donde está la salvación y tenemos que llamar a la gente para que se convierta y se salve por la gracia de Dios. Luego también quería comentar que sí, que ya fuera del tema jurídico, son unas aparentes minorías, pero cuidado que dejarán de ser, como bien se ha dicho, ¿no? Porque al final, si hay tres aliados que están juntos, y lo podemos ver en cualquier operación, son el sionismo, la masonería y el islam. Y me voy ni más ni menos que a las declaraciones del hijo de Netanyahu, del primer ministro de Israel, que dijo que Ceuta y Melilla debían ser islamizadas. Ya cada uno que llegue a sus conclusiones, igual que por qué muchos multimillonarios que luego uno busca que de etnia o de religión o de lo que sea, pues que luego financian a toda esta islamización que está viniendo para acá. Sin ir más lejos, Soros dice, por ejemplo, que él no es de ninguna confesión, pero bueno, se reconoce de etnia judía, según he visto. Pues en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 12 de cada 100 jueces han sido puestos por asociaciones de Soros. Eso lo podéis buscar también en información. O sea, no hay democracia, no hay libertad, es todo mentira. Informaros, luchar, tomar vuestras conclusiones y batallar muy duro, porque esta gente nos lo va a poner muy difícil. Y por último, yendo ahora a lo que tú comentabas, yo te comento mi experiencia. El único apoyo total y pleno que he tenido de compañeros en el Parlamento de Andalucía funcionarios ha sido un votante de izquierda precisamente, pero un votante del Frente Obrero, no de la izquierda, PSOE, Podemos, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que como he dicho antes, creo que lo dije, si no lo digo ahora, olvidémonos de izquierda a derecha, que es otra trampa del enemigo. O sea, aquí lo que hay es patriotas y masones, porque de hecho nosotros vemos la guerra civil y el Frente Popular, que si es que creo que muchos del Frente Popular se declaraban abiertamente masones y eran financiados por la URSS y por la parte de Estados Unidos que le interesaba que la República arrasara. Y lo otro lo que era catolicismo y patriotismo. O sea, no hay que ver las cosas como bloques ideológicos, sino veamos qué argumentos hay detrás de ello. ¿Él tenía alguna pregunta? Yo me preguntaba que hay un ingreso también de la izquierda. O sea, la izquierda apoya a la idea LGTBI, pero el Islam mayormente aborrece a todo lo que tiene que ver con el trans, los homosexuales, yo no entiendo, o sea, se unen, pero es algo muy confuso, la verdad. ¿Cómo es que
se alinean ellos dos, cuando el Islam varias veces a los homosexuales ha sido agredido. Ustedes que yo acá en España hay noticias que me he ocultado de que varios homosexuales han sido agredidos por musulmanes. Me parece muy raro también. Eso. Sí, yo creo que al final hay aquí unas contradicciones que muchas veces se ponen de manifiesto. Por ejemplo, la izquierda progre en España siempre ha sido muy proislámica, pero no creo porque tengan ninguna simpatía por la religión islámica, sino porque lo hacían como oposición a la religión católica. Es decir, frente al catolicismo, hay que ver, a lo mejor eso en otras naciones es distinto, pero es que en España el catolicismo es consustancial a la propia nación española, que crece, digamos, en la defensa de la fe frente al invasor islámico. Y entonces, todos los que odian España, los españoles que odian España, esto nosotros lo conocemos perfectamente y es muy lamentable, pero es así, hay una buena parte de españoles que incluso odian España, no solo de España, ¿vale? Ocurre en otros sitios, digamos, el autoodio, ¿vale? O el etnomasoquismo, es decir, sentir repulsión por la propia historia y pensar que todo de los demás, sin embargo, es un camino de rosas y que siempre ha habido civilizaciones mucho mejores que la propia, da igual, cuando en este caso además es objetivamente falso, pues eso sucede en un montón de sitios. Pero es verdad que al final eso genera unas incongruencias, ¿no? Unos choques, ¿no? Y le está pasando a buena parte de la izquierda pues efectivamente dice, bueno, pues yo era como muy proislámico por aquello de que el enemigo de mi enemigo pues es mi amigo, pero ahora me encuentro que efectivamente los musulmanes, que normalmente tienen bastante menos complejos que los católicos o los que se dicen católicos, son los que más dan esa batalla. Por ejemplo, en un mundo, digamos, muy mediático, como es el mundo del fútbol profesional, hay ya muchos equipos en Europa, en España de momento menos, pero todo llegará, pero donde equipos muy importantes de liga inglesa, etcétera, etcétera, pues como forma de propaganda pues se han puesto un brazalete con los colores de la bandera LGTBI. Bueno, pues los únicos que han tenido narices de decir yo eso no me lo pongo han sido musulmanes. Y además no dan muchas explicaciones, no, yo eso no me lo pongo, ¿pero por qué? Porque por mi religión, y ya está. Y el acomplejado occidental, ante esa argumentación, se para, dice, no, es que es su religión. Claro, si lo hiciese, digamos, la religión autóctona, por así denominarlo, un cristiano o un católico, dirían, esto es intolerable, claro, ven cómo es incompatible la defensa de los derechos humanos con el cristianismo, etcétera, etcétera. Pero ante los musulmanes ellos se paran. Entonces, es verdad que ese tipo de confrontaciones se están dando ahora. Pasa también, por ejemplo, que en otros ámbitos. La izquierda separatista, claro, pues hay una parte de la izquierda separatista que dice, bueno, pues claro, es que hay digamos, la inmensa mayoría de los vascos, por ejemplo, ahora ya no son nacidos ni tienen tradiciones vascas. Entonces, el nacionalismo vasco que se desarrolla contra los castellanos, y bueno, es que ya no son castellanos, ya son musulmanes, los que están poblando las calles de las ciudades vascas. Entonces, hay una parte de ellos, por ejemplo, hay el director de la editorial Batasuna por antonomasia, que es Chalaparta, pues lleva ya unos cuantos años que publica artículos en contra de la inmigración, etcétera, etcétera. Y yo en realidad lo veo lo más coherente con un separatista. O sea, si nos creemos el cuento separatista, que es yo promuevo la secesión de mi región contra España porque quiero defender mis tradiciones, etcétera, etcétera, pues no hay nada que vaya a acabar más con tus tradiciones que esta invasión de personas venidas de otras culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así, pues eso está generando un debate. Y entonces, claro, este señor, que en principio es alguien muy respetable dentro del mundo batasuno, porque lleva un montón de años editando libros proetarras, etcétera, etcétera, pues sin embargo hay muchos que, oye, mira, aquí no vale todo y ¿cómo que estás en contra de inmigración, etcétera, etcétera? Que es un poco lo que le pasaba a Jorge Bestringe, por ejemplo, en el entorno de Podemos, que él siempre ha sido crítico con el fenómeno migratorio de masas. Y bueno, pues ahí se dan esos choques, esas contradicciones, ¿no?
dentro del propio feminismo, por ejemplo, pues claro, llega un momento en el que unas teorías se van sucediendo a otras, a un invento le sucede un invento más alocado si cabe, y llega un momento en que entre ellos mismos entran en contradicción, ¿no? Entonces se sabe, por ejemplo, que hay una parte del feminismo que apoya los movimientos trans, etcétera, etcétera, y sin embargo hay otra parte del feminismo más tradicional que dice, oye, mira, si la mujer ya no existe, pues nosotros hemos perdido la batalla, porque si nosotros estábamos aquí, se supone, para defender a las mujeres, y ahora tú vienes y me dices que ya no existen hombres y mujeres, sino que eso es una decisión de voluntad que uno adopta cada mañana cuando se levanta, o cada 10 minutos cuando se lo vuelve a pensar, pues entonces nuestra lucha feminista se ha acabado. Pues efectivamente, cuando se parte de un error de raíz, pues al final lo lógico es que salgan todas estas contradicciones. Sí. Esto está clarísimo, somos una tercera mundial, es una guerra espiritual, es un plan Kalergi, lo que no lo sabe, bueno, plan Kalergi de mezclarnos a todos, de entrematarnos a todos, de morirnos de miedo, el miedo que aterroriza, de enfermarnos, de matar a viejos y a jóvenes, esterilizar, todo esto. Y ahora este señor que no entiende por qué los árabes son antimaricones y los otros no lo son, y ahora Podemos se despierta que hay un sitio que se llama Palestina con gente que los están matando desde hace ya no sé cuándo, ¿no? Entonces todo este caos es lo que tenemos y a lo que estamos llegando, o ya hemos llegado, es la confusión, es el lío, y la gente no entiende por qué uno piensa así, piensa así, pero de esto se trata esta guerra. Esta guerra es crear caos, confusión, enfrentamiento, hombre contra mujer, abuelo contra no sé qué, por cualquier cosa, ¿no? Porque te has puesto la falsa vacuna esa, y te la has puesto, matarás al abuelo. Cualquier cosa es poner, bueno, los pisos pequeños así ya existen de hace ya tiempo, y las pantallas de televisión cada vez más grandes, ¿no? Que tendrán que hacer un diseño especial para meter esas pantallas, para seguir idiotizando a las personas al máximo. Entonces, pues yo ya me he visto en situaciones con la Guardia Civil, con la policía, con lo que sea, ya me he visto. Y bueno, pero como soy rebelde y no tengo miedo, pues yo sigo. Entonces esto es una... Bueno, nos han ido anestesiando, adormeciendo, atontando, idiotizando, hasta que ahora decimos de repente, oh, ¿dónde estamos? ¿Hasta aquí hemos llegado? ¿Cómo puede ser esto? Pues bueno, yo creo que es difícil incluso hacerse esas preguntas, porque para hacerse esas preguntas tiene que tener conciencia de dónde estamos, y eso ya es una minoría. Bueno, son todos temas muy interesantes, pero como hoy el protagonista era Javier, si tenéis alguna cuestión que plantearle sobre su peripecia personal en el Parlamento de Andalucía, pues adelante, y si no, pues lo dejamos aquí. ¿Alguna cuestión más? Sí, allá al fondo. Nada, yo te iba a preguntar, por eso que has comentado de poner la otra mejilla, porque es una cosa que me pasó, y de hecho ciertos padres me hablaron y otra gente dijo que mejor no buscar ninguna venganza personal ni nada de eso, cuando tampoco es que la pretendiera. Me parece interesante la reflexión que has hecho sobre el tema de hasta qué punto se pueden tolerar ciertas cosas o no, ya sean por cuestiones religiosas, familiares o de cualquier otro tipo. Y creo que estoy bastante de acuerdo con lo que has comentado respecto a los pequeños grupos organizados en el sentido de comunidad, de familia, de amigos de toda la vida, sobre los partidos políticos grandes o ese tipo de corporaciones. Sobre todo que... Y también voy a mencionar una cosa, que muchas veces se dice que es que la policía, Guardia Civil, etcétera, no tienen medios porque la ley, porque los jueces... Hay ciertas cosas que la policía permite precisamente porque o no se quiere enfrentar a esas situaciones o porque dejan hacer para que no aumente la tasa estadística de delitos o no se quiere hacer un perfil, por ejemplo, de etnicidad de quien comete X delitos, por lo que sea. Bueno, por partes. Un policía, un militar, etcétera, no son ni más ni menos que medios del Estado. Entonces asumimos que el Estado tiene el monopolio de la violencia y tiene la coerción teóricamente. Vamos a hablar desde un plano teórico. ¿Qué ocurre? Que si el Estado no persigue el bien común, que es la situación en la que estamos actualmente, se va por los de Ferraz, pero pueden venir a islamizarnos, que es lo que está ocurriendo. O sea,
Ya incluso lo decía Santo Tomás de Aquino, que no estamos inventando nada nuevo. Un país, a la hora de relacionarse con otro, hay relaciones de aliados y beligerantes. Y no todo el que viene a tu país ha venido con la intención de integrarse, adaptarse, etc. Entonces son ni más ni menos medios. Tenemos que recuperar la verdad, tenemos que recuperar el bien común, tenemos que recuperar la comunidad política, que sin Dios ni patria no hay comunidad política. Y yo quería añadir alguna cosa más, que es que al final sobre todo os digo que es que en las escrituras viene todo. O sea, las escrituras dicen, el mundo se aborrecerá como me aborreció a mí primero. Y aquí todos hemos sido perseguidos por algo. Luego también, por ejemplo, en las escrituras dice que Satanás es el príncipe de la mentira. ¿Por qué comento esto? Por lo que comenta esta señora de la ambigüedad, de la confusión, etc. O sea, ahora mismo el diablo está divirtiéndose de una manera porque dirá, oh, esta gente está hablando de Irene Montero y no sé qué historia, y mientras tanto yo se la voy a meter por detrás. O sea, o vamos en serio, o vamos a las fuentes o nada. Si vamos a las fuentes, sabemos, por ejemplo, que Sabino Arana, ya que se hablaba antes del nacionalismo vasco, que era un hispanófobo declarado. Entonces, por eso le interesa que haya islamización en el País Vasco. Vayamos a la fuente y entenderemos todo, si no hay que inventar nada al final. Y el Papa Francisco lo está acabando de arreglar. Pues Papa Francisco hay que rezar, es cuanto puedo decir. Me parece un fin muy adecuado. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos por acudir y muchísimas gracias a Javier por acompañarnos y sobre todo por dar testimonio de fe en circunstancias hostiles. Muchísimas gracias.